Muy buenas, este vídeo es para quienes quieren profundizar o aprender cómo funciona R, este lenguaje de programación especializado en el mundo de los datos, y también para quienes se quieren dedicar al mundo del automovilismo, ya sea como ingenieros de Fórmula 1, de resistencia, del rally o de lo que sea, porque actualmente es súper importante saber programar. Parece que con esto de la IA y demás tú ya le puedes decir que te haga todo lo que tú quieres y te lo va a hacer solo, pero no es nada así. Nosotros necesitamos saber una base de programación, cuanto más sepamos mejor, por supuesto, pero mínimo una buena base para poder ir dando las indicaciones que necesita y que vaya completando nuestro código bien. Si no sabéis de lo que estoy hablando, pues estáis en este vídeo porque nunca habéis programado, pero queréis ser ingenieros de automovilismo, no os podéis ni imaginar lo útil que es para programar. Porque si os parece interesante esto de la IA para hablar con él y preguntarle cosas y generar fotos y este tipo de historias, para programar es otro mundo totalmente distinto. Por eso es tan importante saber programar, porque con poquito que sepamos ya lo podemos escalar muchísimo. Antes tenías que buscar en 400.000 foros a ver si encontrabas el problema que te había surgido, cómo escalar el código que tú tenías muy básico, tal. Ahora es infinitamente más sencillo, pero necesitamos saber cómo darle las instrucciones. Y para saber cómo darle las instrucciones tenemos que saber nosotros previamente hacer al menos la gran parte o al menos esa estructura base de nuestro código. Por eso es tan importante saber programar y porque además en automovilismo cada vez es más importante. Y aunque tú quieras ser ingeniero de pista, que bueno, yo voy a sacar aquí mi Motec de turno, cualquier software de telemetría y un Excel y tal, te aseguro que te vas a limitar muchísimo, sabiendo que antes tenías que dedicar muchísimas horas para saber programar y ahora no hace falta tanto, con que sepas una base y dediques algún tiempecillo, algunas pocas horas, ya vas a poder generar códigos infinitamente más potentes. Y cada vez que te surja un problema, vas a saber cómo solucionarlo. Y no solucionarlo para ese momento, sino para siempre. Si tú quieres modificar una estrategia de carrera y quieres que se vaya actualizando, quieres almacenar y analizar las vueltas, cómo se han ido modificando los reglajes, todo eso es absolutamente clave. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es una introducción a ambos mundos para mezclarlos en uno solo. Lo vamos a hacer con un ejemplo súper sencillo de la Fórmula 1 actual, que para eso primero vamos a aplicar unas bases y luego ya entramos en él. Para quien no lo sepa, la Fórmula 1 actual tiene unas unidades de potencia híbrida y con una batería eléctrica bastante limitada. Entonces, si lo trasladamos a un circuito como este es Hungría, es un circuito especialmente bueno para esta Fórmula 1, pero nos trasladamos, por ejemplo, a una recta como es esta. Lo que pasa en la actualidad cuando se enfrentan a una recta, sobre todo si son rectas muy largas, es que se funden la batería en los primeros metros, luego ya no tienen batería y aprovechan los últimos metros para utilizar el motor de combustión para recargar la batería. Y claro, aquí surge la duda, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué se funde la batería al principio y luego ya van sin potencia eléctrica en vez de utilizarla, por ejemplo, a la mitad o al final o de forma progresiva durante toda la recta? Pues eso es lo que vamos a resolver aquí. Como podéis imaginar, es porque es más eficiente. Lo que vamos a hacer en este vídeo es utilizar R para que aprendáis cómo se programa algo tan sencillo como esto, o para que luego se lo vayáis a pedir a la IA y le decís que os lo modifique, como sea y tal. Pero así mezclamos con un ejemplo sencillo. Que si venís porque tenéis un perfil más de programación, podéis entender un ejemplo sencillo de automovilismo, de Fórmula 1 en este caso, y si venís del mundo de la Fórmula 1, que podáis entender R, que es un lenguaje que se puede aprender de la base, como ya digo, bastante bien. Lo primero de todo, antes de entrar en el ejemplo, tenemos que entender unas bases. Si nosotros tenemos aquí, bueno, unas fotitos que me ayudan a mí a explicarme un poco mejor, para saber qué es más eficiente tenemos que analizar todas las fuerzas que afectan a nuestro coche. Y si nosotros tenemos un coche visto así de perfil o desde arriba, vamos a tener unas fuerzas que lo empujan hacia adelante y otras fuerzas que lo empujan hacia detrás. Realmente, esto Fórmula 1 es otra tracción trasera, que las ruedas traseras son las que van a empujar el coche hacia adelante. Si nos ponemos muy técnicos, realmente conseguimos hacer un giro en las ruedas y como hay agarre y rozamiento entre la rueda y el asfalto, estamos empujando el asfalto hacia atrás y como el asfalto no se va a mover, resulta en que el asfalto nos empuja hacia adelante a nosotros. Así simplificando mucho, entendiendo cómo va. En la realidad, en la práctica, lo que hacemos es pintar aquí unas flechas para adelante y unas flechas para atrás y se acabó. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí para que sea más sencillo. Tenemos, primero, lo que nos va a empujar hacia adelante es la fuerza que se llama motriz. Es decir, la fuerza de empuje hacia adelante que viene tanto de la parte térmica, que es constante, 350 kilovatios, vamos a poner un poquito más, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, y la parte eléctrica que también son 350 kilovatios hasta que se nos acaba la batería. Ahora, hay otras fuerzas que nos van a empujar hacia atrás. La más importante, el drag aerodinámico. Y este drag aerodinámico depende de la densidad del aire, de la velocidad a la que va el coche, no hace falta que los aprendáis, que ahora en el código lo vamos a desglosar todo. Pero, entre otras cosas, va a depender del área frontal. Y el área frontal es esta silueta que vemos aquí de nuestro coche. Todo esto sería el área frontal. Todo lo que se dibujaría así si tuviésemos una silueta completa, para que entendáis cuando lo traslademos al código y creemos esta variable y todo esto. Y luego aparte tenemos una serie de pérdidas. Tendremos las pérdidas en los neumáticos, tanto, bueno, vamos a simplificar como una única pérdida así,
que sería pérdida por rodadura, por culpa de los neumáticos, y luego también tenemos unas pérdidas por el sistema de la transmisión, P de pérdida, no de potencia, que a veces esto puede ser un poco confuso. Con esto ya podemos diseñar nuestro programa. Lo que vamos a hacer es simular qué pasa si esta fuerza hacia adelante empieza desde el principio doble, con la parte eléctrica y la parte térmica, y luego se nos acaba la parte eléctrica. ¿Qué pasa si lo vamos consumiendo poco a poco a lo largo de toda la recta? ¿Y qué pasa si lo consumimos al final o a la mitad? Vamos a poner, pues una recta de 2000 metros, pues más o menos a los 600 metros o a los 1000 metros. Y ya está. Y así lo simplificamos mucho y queda todo mucho más claro. Entendiendo este asunto, vamos con la parte práctica, digamos que esta es la parte teórica. Y para esto yo siempre utilizo RStudio porque prácticamente solo programo en R, alguna cosa de lenguaje de programación un poquito más específico de web o lo que sea, pero prácticamente siempre con R porque yo lo que suelo programar es para el tema de los datos, que esta es otra cuestión importante con el tema de la IA y todo esto. Y es que gracias a que ahora con la IA es más fácil programar, es más interesante aún especializarte en un lenguaje concreto, es decir, que si vas a analizar datos o estadística y demás, puedes utilizar R, si vas a hacer algo web o puedes utilizar directamente HTML, CSS, JavaScript. Si vas a hacer una aplicación para ordenador, pues puedes utilizar C, cuando a lo mejor antes utilizamos lenguaje de programación que eran súper amplios, que está muy bien porque sabes uno y ya puedes hacer prácticamente todo, pero siempre tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, R, si tú le quieres dar una tabla con millones de filas y miles de columnas, se la va a tragar estupendamente, no te va a dar ningún problema. Por eso también es interesante para el tema de análisis de datos. Lo que vamos a hacer aquí lo puedes hacer cualquier lenguaje de programación porque es una tontería, es una simulación súper tonta, pero para que lo entendáis. Lo dicho, yo suelo utilizar RStudio y me genero siempre lo primero una sección que es como una configuración inicial y demás. En este caso lo que vamos a hacer es generar unas variables. Y estas variables, la primera va a ser el peso del coche, que en R se hace así, y van a ser, por ejemplo, 820 kilos. Como peso del coche, que técnicamente en física e ingeniería se llama masa, pero el peso. ¿Cuánto pesa el coche? 820 kilos, perfecto. No es real, porque luego según va avanzando, vamos perdiendo combustible, cada vez pesa menos, pero para que entendáis todas estas simplificaciones. De todas formas, según vayamos avanzando en el código, voy a proponer como pequeños ejercicios. Y os voy a decir, esto no es del todo así. La realidad sería así. Os propongo que lo hagáis vosotros. Y la idea es que lo hagáis o que por lo menos lo razonéis, me dejéis en comentarios si tenéis duda o diferentes alternativas o lo que sea. Pero que no le digáis el día. ¿Y esto cómo sería? Porque entonces, si vosotros no estáis acostumbrados a pensar cómo resolver los problemas, es muy complicado que aprendáis a programar estas cosas. Entonces, eso en cuanto al peso del coche, que es la variable general que va a influir en prácticamente todo. Ahora, vamos con las potencias. Podemos poner, por ejemplo, potencia térmica en kilovatios, que es más sencillo entender. Le metemos 350. Si le vamos dando o a run que está por aquí o directamente a control intro, se va a ir ejecutando. Lo dejamos así, o sea, yo lo voy ejecutando con command intro, que es Mac, pero da igual si es un Windows, pues control intro. Ahora, la potencia térmica ya la hemos generado, pero en kilovatios. Y es mucho más fácil trabajar siempre con el sistema internacional. Las distancias en metros, el tiempo en segunda, la masa en kilos, la potencia en vatios. ¿Cómo paso esta potencia que está en kilovatios a vatios? Pues esto por 1000. Y se acabó. Si hacemos así, ejecutamos solo esta parte, dice 350.000, perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero potencia eléctrica también en vatios. Y estos van a ser 350.000. Los voy a generar así directamente. Si lo queréis hacer en 2 pasos, pues en 2 pasos. Y otra limitación clave en esta Fórmula 1 es el tema de la batería, que se expresa en julios. Realmente son 4 megajulios. Si lo queréis pasar primero en megajulio y luego a julio, pues está. Pero yo creo que es más sencillo si son 4 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está. Ya tendríamos la batería en julios. Como datos base de la potencia, todo esto. Ahora, más variables que nosotros vamos a necesitar tanto del coche como del ambiente, como la densidad del aire y estas cosas. La primera, el coeficiente de drag. Le vamos a poner 1 para simplificarlo. Esto influye en esa fuerza detrás que era el drag de la aerodinámica. Otra que influía, como os dije, área frontal en metros. Vamos a poner, por ejemplo, serían metros cuadrados realmente. Bueno, metros cuadrados. Le vamos a poner, por ejemplo, 1,8 metros cuadrados. Si tuviésemos acceso al diseño oficial del coche, pues podríamos poner estos datos perfectamente milimétricos, pero no es el caso y tampoco es importante para este vídeo. Densidad del aire. Le vamos a meter 1,225, que es así un estándar de kilos entre metros cúbicos. Es decir, el aire, si tú pillas un metro cúbico, pesaría un poco más de 1 kilo, para que os hagáis una idea. Luego tendríamos el coeficiente de rodadura, que se va a expresar en porcentaje. Le vamos a meter, por ejemplo, 0,012, porque es una pérdida que va a depender realmente de 1000 cosas. De la presión de los neumáticos, del estado de la pista, de la alineación que le metamos, infinidad de cosas.
lo vamos a simplificar y vamos a poner 0,012. Luego ya le meteremos el resto de variables. Y ahora le generamos también la gravedad, 9,81 como estándar así general. Y eficiencia de, bueno, lo dejamos así, del tren motriz y todo esto, le vamos a meter, por ejemplo, 0,95. Es decir, tenemos un 5% en pérdidas. Porque sale un giro del motor con una fuerza tal, se le acopla al otro motor eléctrico, todo maravilloso, pero esto pasa luego por la caja de cambios, el diferencial, los palieres, en fin, muchas piezas por ahí que tienen sus pérdidas. Porque estamos dedicando parte de esa energía en mover piezas que es algo ahí intermedio que yo no quiero. Yo lo que quiero es sacar un giro del motor y trasladarlo a las ruedas. Pero claro, no se puede hacer directo, hay que pasar por otros elementos mecánicos, pues eso se consideran pérdidas, simplificando mucho todas estas explicaciones, ¿eh? Si hay alguien con estudios avanzados en ingeniería automotriz y tal, sabéis que lo estoy simplificando mucho, pero yo creo que así nos entendemos mejor. Y ahora, esto en cuanto a los datos básicos que nosotros vamos a necesitar. Los ejecuto todos. De hecho, si le dais aquí a Source, os aseguráis que se ejecuta todo. Ahora, con control L, por cierto, se borra todo para que quede más limpito. Vamos a necesitar unos datos para nuestra simulación. Vamos a meter una distancia en metros de la recta de 2200 metros. Hay poquitas rectas así. En la Fórmula 1, si la seguís, sabéis que Bakú, por ejemplo, tiene una recta que es tremenda. En Spa también hay rectas muy largas. Entonces, para curarnos en salud y decir, mira, una recta larguísima, le metemos 2200 metros, 2,2 kilómetros. Y lo que vamos a definir también es una velocidad inicial. Lo normal es tenerla en kilómetros por hora o entenderla en kilómetros por hora, pero para luego trabajar con ella en metros por segundo. Entonces, yo voy a suponer que empiezo la recta ya en 150 kilómetros por hora. La paso a metros por segundo dividiéndola en 3,6. Y ya paso de kilómetros por hora, 150 a lo que sea en metros por segundo. Que de hecho son 41 como tal. Pues perfecto. Defino también la distancia y ahí lo tengo. Esto está bien porque realmente si un coche sale a 50 km por hora de una curva, solo con los 350 kilovatios de la potencia térmica, sabiendo que lleva una relación de cambios muy corta, irá en segunda, en tercera como mucho, en cuanto apriete el acelerador las ruedas patinan. Y eso no lo estamos teniendo en cuenta. O sea, esto se podría hacer infinitamente más complejo, como os podéis imaginar. Y ahora otra variable que vamos a definir es un delta de tiempo. Y lo vamos a poner, por ejemplo, en 0,01. ¿Ves que pongo un espacio? O sea, dejo un espacio libre, pongo directamente el punto 0,1. Eso es como 0,01. Esto es a cada cuánto vamos a ir nosotros calculando. Porque yo parto de 150 km por hora. Y ahora con todo el empuje para adelante que yo tengo y el empuje para atrás, yo sé a qué velocidad he empezado. Vale, con todo ese empuje, ¿qué aceleración consigo? Esta. Pues si yo tengo esta velocidad y esta aceleración, dentro de 0,01 segundo, ¿qué velocidad voy a tener? Esta. ¿Cuánto me he movido? Esto. Y así es como vamos a ir calculando poco a poco. Vamos a ver los diferentes panoramas, por así decirlo. Genera una sección. Potencia, inicio. Vamos a ver qué pasa si yo entrego toda la potencia al principio, hasta que me funda la batería. 350 kilovatios de potencia eléctrica hasta que me funda los 4 megajulios. Perfecto. Primero, bueno, vamos a hacer abrir aquí un poquito de hueco, que se ve un poquito mejor. Ahí está. Lo primero que voy a necesitar es la velocidad, que esto va a ser velocidad inicial. Esto es lo que se va a ir poco a poco recalculando. ¿Cuál va a ser la inicial? La inicial. Pero luego yo le voy a decir, vale, ahora velocidad es velocidad más no sé cuánto. Y ahora velocidad es velocidad más no sé cuánto. La voy como sobreescribiendo. Lo vais a entender súper fácil. Ahora, la posición. Pues yo parto desde el 0 hasta el 2200, que es toda la longitud que yo voy a recorrer. Y el tiempo, empiezo en 0 evidentemente, y mi idea es recorrer los 2200 metros en el menor tiempo posible. Yo voy a hacer la simulación fundiéndome la batería al principio. Vale, pues voy a tardar en recorrer los 2200 metros, imagínate, 20 segundos, perfecto. Ahora voy a hacer la simulación, pero fundiéndome la batería progresivamente. Vale, pues voy a tardar en esto, en vez de 20 segundos, voy a tardar 21,5. ¿Cuál es mejor? Pues este, que ha tardado menos. Eso es lo que vamos a buscar. Y ahora, batería va a ser, pues, en principio, batería en julio. ¿Por qué es importante? Porque yo voy a utilizar la potencia eléctrica hasta que me funda la batería. Entonces, la batería va a empezar en lo que sea inicialmente, como si estuviese cargada al máximo. ¿Que queréis hacer una super simulación a ver si la batería está a medio, no sé qué? Esto es una base, luego ya lo podéis escalar todo lo que os dé la gana. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es generar unos vectores, porque esto no dejan de ser variables, que no lo he ejecutado, ahí está.
variables escalares, que se le dice, y es que es un único valor. Pero lo que vamos a hacer es un vector, que es una consecución de valores, no tiene más. Y primero lo vamos a hacer distancia en vector. Se crea con una C. O sea, si tú dices vectores C, 1, 2, 3, pues pones vector, te dice pues estos 3 valores. Si tú dices del vector, dame el segundo, pues te dice 2. Si dices dame el primero, pues 1. ¿Vale? O sea, son 3 elementos dentro de uno. Y esto lo vamos a utilizar para luego comparar entre ellos. Hay algunas cositas que a lo mejor ahora parecen un poco raras, pero luego cuando veas el resultado final las vas a entender perfectamente y me van a encajar todas las piezas. Ese es el objetivo al menos. Y ahora yo lo que hago es duplicarme así, 1, 2, 3, 4, para hacerlo un poquito más rápido. Y me vengo aquí y en vez del vector distancia va a ser el del tiempo. Y en vez del distancia va a ser el de velocidad. Lo dejo así. Y luego vamos a poner el de la potencia y el de la batería, pero en vectores. Hacemos así y ya lo tenemos. Si yo ejecuto esto me dice, pues es un vector null, porque no tiene ningún elemento dentro. En R, como pequeña curiosidad, que sepáis que existe el null y el NA. Null es que no existe. NA es que está vacío. Son conceptos distintos. Tú puedes tener un vector de 5 elementos y que el del medio esté vacío. Eso es en NA. Pero si te dicen null es que no hay nada. No existe nada dentro de él. Un poquito abstracto quizá, me parece ya como medio cosas filosóficas y lógicas más que de programación, pero os aseguro que esos dos mundos, el de la lógica y el de la programación, están súper juntos. Ahora, con todo esto, yo lo que quiero hacer es ir aumentando mi posición hasta que llegue a los 2200 metros. Para esto se utiliza un bucle while. Se puede hacer de infinitas formas. Yo os voy a hacer este ejemplo de una forma además poco eficiente, luego voy a proponer que la mejoréis vosotros como ese mini ejercicio que os decía. Hay en programación siempre infinitos caminos para llegar a lo mismo. Algunos son más eficientes que otros, evidentemente, pero luego hay algunos que son iguales de eficientes, pero cada uno tiene sus métodos distintos. Entonces, yo propongo un método que creo que es el que mejor sirve para entenderlo, no para que el código sea eficiente, sino para que vosotros que me estáis viendo lo podáis entender. Así que sepáis que sí, hay infinitas posibilidades de hacer las cosas. Entonces, yo voy a decir, mientras la posición, que ahora mismo es 0, sea menor que distancia en metros, porque distancia en metros son 2200. Y yo lo que voy a hacer es recalcular todo a cada 0,01 segundo. ¿Qué va a pasar en la siguiente centésima? Pues que la posición ha aumentado, porque la velocidad ha aumentado, porque la aceleración existe. Si hay una aceleración positiva, eso me va a permitir ir más rápido. Y si voy más rápido, es decir, voy a cierta velocidad, voy a aumentar la posición. Entonces yo voy diciendo, vale, y ahora una centésima más, y otra centésima, y otra centésima. Y así voy a ir recorriendo todas las posiciones hasta el 2200. Ahora, cuando llega a 2200, yo digo, párate. Entonces, realmente es incluso menor igual. Es decir, que si llego al 2200 también me sirve. Pero vamos, esto con un detalle mínimo. Ahora, voy a empezar en la posición 0. ¿Qué pasa en la posición 0? Lo primero que tengo que calcular es la potencia eléctrica. Que esto va a ser o 350 si tengo batería, o nada si no tengo batería. Pues para eso se utiliza un if, que es si, es un si condicional, sin tilde. Si la batería es mayor que 0, entonces, así, potencia eléctrica en vatios. Porque esto son 350.000. Y si no, else 0. En la Fórmula 1 real no es así. Tú no te puedes fundir la batería de repente que pase de 350 a 0, porque el coche se quedaría pillado, clavado en el sitio, y si tienes uno por detrás te lleva por delante. Eso no puede pasar. Otro pequeño ejercicio que os propongo, en vez de hacer esto así, si tengo batería, 350 kilovatios, y si no tengo batería, 0. Lo que va a pasar es que llega un momento que me quedo sin batería y cae. Hacedlo progresivo. Eso soy capaz de, por ejemplo, cuando me queden X julios de batería, que vaya cayendo progresivamente la potencia hasta el 0. Por si os interesa y queréis practicar un poco, que son pequeños ejercicios como lógicos, no tenéis que desarrollar un pedazo de código, esto es muy poquitas líneas de código, y con eso os va a servir para entender un poco la programación, que no deja de ser como una especie de acertijos constantes que tenéis que ir resolviendo. Yo entiendo que cuando veis un código entero, si nunca lo habéis visto, es un lío, pero si aprendéis a programar un poquito, a entenderlo, es todo como un juego constante de cómo resuelvo esto. Ahora, eso será la potencia eléctrica. Si tengo batería, 350 kilovatios, y si no, pues nada, o 350.000 vatios, que es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la potencia activa, la real? Pues la potencia eléctrica, que la acabo de calcular, más la potencia térmica en vatios.
que esta siempre es así, porque yo no estoy calculando si me quedo sin gasolina. Yo siempre voy a tener gasolina y siempre voy a tener ese empuje del motor térmico. Entonces, siempre va a ser lo del motor térmico más lo del eléctrico, que a veces será lo mismo que el térmico, los 350.000, y a veces será 0. Vale, pues esta es la potencia que yo tengo. Ahora, con esto, vamos a calcular la fuerza motriz. Ese empuje hacia adelante, porque yo estoy calculando la potencia, no la fuerza. Y la fuerza, lo pongo por aquí, siempre va a ser... Bueno, habría que añadirle el tema de la eficiencia y todo esto. Pero la potencia sale de una fuerza por una velocidad. Esa es la fórmula física básica. Yo tengo esto. Quiero esto. Pues si yo quiero la F, paso la velocidad para acá, dividiendo y ya está. Estupendo. Hago así. Y en este momento en el que la posición inicial y tal, ¿cuál va a ser mi velocidad? Pues yo tengo aquí que velocidad era velocidad inicial, que eran 150. Pero más adelante la vamos a tener que ir modificando. Ya vais a ver cómo. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza motriz? Pues la potencia activa por la eficiencia, que yo la he llamado eficiencia, aquí está, por la eficiencia, y todo esto, perdón, ahí está, lo voy a dividir entre la velocidad. Siendo la velocidad ahora igual que esta, la 150, que es como yo empezaba. Porque yo empezaba en la posición 0. Pero cuando vaya por la posición 600, que yo lleve 600 metros recorridos, mi velocidad no va a ser esa. Entonces yo lo tengo que dividir entre la velocidad que se va actualizando, no la inicial. Con esto ya tengo la fuerza motriz. Ahora, ¿cuál era la que me empujaba para atrás principal? El drag. Y esto es 0,5, es la fórmula, no me lo invento yo. Por la densidad del aire, por el coeficiente de drag, por el área frontal, ahí está, y por la velocidad al cuadrado. Al cuadrado. Esta es la fórmula del drag, de esa resistencia al avance. Depende de el área frontal, la densidad del aire, la velocidad, que son conceptos que se pueden entender, y el coeficiente de drag, que no os lo he dicho, depende de la forma. Si tú tienes con el mismo área frontal una esfera o una esfera o un cubo, pues evidentemente el cubo es terrible. O sea, un cubo me refiero de 6 lados, ¿vale? No un cubo de la playa. Lo que pasa es que como tiene muchas aristas y tal, generaría muchas turbulencias, su coeficiente de drag sería altísimo. Entonces, como va multiplicando por esto, pues la fuerza de drag sería la misma. Con la misma densidad, misma área frontal, aunque la forma sea distinta, si la área frontal es la misma, vale. Y la misma velocidad, ese objeto, si cambiamos esto porque tiene una forma terrible que genera mucha turbulencia, pues muy mal. El coeficiente de drag mínimo se consigue con una forma de gota, que se le suele decir, que es como muy redonda al principio, como una esfera, pero luego tiende como a aguzarse cada vez más, ¿no? Pero haberme explicado más o menos. Pues así se calcularía el drag. Por supuesto, depende, esto es constante, esto es constante, esto es constante, pero la velocidad es la que se va actualizando. Y a cuanta más velocidad vayamos, más drag vamos a tener al cuadrado, ojo. Y ahora, ¿qué otra fuerza tenemos para atrás? La de rodadura, ahí está. Y la de rodadura va a ser el coeficiente de rodadura por la masa del coche en kilos y por la gravedad. Así, o sea, una fuerza siempre es masa por aceleración. ¿Cuál es la aceleración? La de la gravedad. Y esta es la masa, ¿vale? Es decir, tú tienes un coeficiente de rodadura, el que sea, porque el neumático pues tiene unas condiciones. Imagínate que tiene poca presión. Pues como que se aplasta y va rodando cada vez peor. Que yo el ejemplo que pongo siempre es el de la bici. Si tú te montas en una bici y le desinflas las ruedas, vas a ver cómo te cuesta mucho más. Pues es eso. Y ahora, si le metes mucho más peso encima a la bici, ¿qué va a pasar? Pues más pérdida por rodadura tienes todavía y más te cuesta. Pues eso pasa. Tenemos más pérdida por rodadura en función del peso del coche también. Ahí estaría el siguiente. Y ahora lo que nos falta es, nos faltaría el tema de la transmisión y demás, que lo podemos tratar como una fuerza hacia atrás, que yo os decía antes, pero como lo hemos metido aquí directamente en eficiencia, pues está, porque se considera normalmente parte de todo el tren motriz. Si lo quieres separar, pues lo separas. Tú tienes como una fuerza hacia adelante lo que sale del motor, digamos, y una fuerza hacia atrás lo que te estás perdiendo por todo el sistema de la transmisión. Si tienes una fuerza motriz, se entiende que ya es todo. El empuje hacia adelante que te daría el motor, que es positivo, menos las pérdidas que se han quedado por el camino. Si lo queréis poner aparte, pues se podría poner aparte, ¿vale? Y ya con esto podemos calcular la aceleración. ¿Y qué es la aceleración? Pues lo mismo que os decía antes, que la fuerza es la masa por la aceleración. Si yo quiero la aceleración, ¿qué tengo que hacer? Pues la fuerza entre la masa. Y la fuerza es
esta, que es positiva, me gusta, la quiero, menos esta, que es para atrás, y menos esta, que es para atrás. Entonces, ¿cuál es la fuerza? Pues F motriz más menos F drag y menos F rodadura. Y todo esto lo tengo que dividir entre la masa del coche en kilos. Y ya tengo la aceleración. Todo esto, el lío que hemos montado, la fuerza para arriba, para abajo, la potencia y no sé qué, todo era para sacar la aceleración. Yo sé que estoy en el principio de la recta, con esta potencia, estas pérdidas, esta velocidad inicial, tal cual. Vale, con todo eso, ¿qué capacidad de aceleración tengo yo? La calculo aquí. Ahora que la he calculado, o sea, si yo digo, por ejemplo, potencia es 0, vale, pues yo hago así y puedo ir sacándolo. Por si queremos además revisar algo tal. Pues esta es mi capacidad de aceleración en metros por segundo al cuadrado. Es decir, que cada segundo yo voy a ganar 17 metros por segundo de velocidad. Que habría que pasarlo a kilómetros por hora, pero para entendernos, no para hacer el cálculo, sino para entenderlo. Pero esa es la aceleración que yo tengo en ese momento. Distancia vector. Esta distancia vector es el mismo, distancia vector, que al principio era un vector vacío. Ahí está. Y a esto le voy a poner la posición redondeada. ¿En qué posición estoy? En 0. Vale, pues si lo redondeo a 2, pues sin más, 0. Pero si yo tuviese la posición 60,17493, pues eso es una castaña. Yo no quiero tantos decimales para esto. Si voy a hacer algún cálculo concreto, sí, pero en mi caso no. Vale, pues lo redondeo. Y ahora voy a hacer lo mismo con el resto. Distancia, en vez de distancia vector, voy a hacer, por ejemplo, el del tiempo. ¿Cuál va a ser el tiempo? Pues tiempo vector por este. Y lo redondeo. Ahora, el de la velocidad es un poco distinto. Velocidad, porque la velocidad estaba en metros por segundo. Y yo voy a poner esto, perdón, que aquí he puesto posición y es tiempo. Que es este que se va a ir actualizando por aquí. Yo parto de esta velocidad, esta posición, este tiempo, esta batería. Ahora, justo después de esto, lo que vamos a hacer es actualizar todas estas cosas. Para que cuando vuelva otra vez el bucle, dice, ¿la posición está todavía antes de los 2200? Sí, vale, pues vuelvo a ejecutar. Y recalculo, vuelvo a ejecutar y recalculo. Así hasta que la posición ya llegue a los 2200, es lo que se hace. Pues entonces, en este momento inicial, la velocidad es la que sea, la posición es la que sea, el tiempo es lo que sea, tal. Pero esta velocidad, recordad que estaba en metros por segundo. Y yo esto lo quiero para luego hacer un gráfico muy bonito que me deje comparar las cosas. Entonces, para verlo visualmente en un gráfico, yo lo voy a poner en kilómetros por hora. Así que lo que hago es velocidad por 3,6 y así lo paso a kilómetros por hora y no es el tiempo sino que es velocidad vector. Ahora lo que puedo hacer es el de la potencia, que sería potencia vector, es potencia vector, que al principio estaba vacío, y ahora lo que hago es añadir un elemento. Para la siguiente vuelta este vector ya tiene un elemento y le añado otro. Para la siguiente vuelta ya tiene 2 y le añado otro. Para la siguiente ya tiene 3 y le añado otro. Y así es como va aumentando ese vector. Al principio no tenía ningún elemento, estaba vacío. Luego 1, luego 2, luego 3. Lo que voy haciendo es añadirle detrás. Ahora, en la potencia va a ser la potencia que sea, potencia activa, que es la que he calculado aquí. Y esto está en kilovatios. Perdón, está en vatios. Entonces lo voy a pasar potencia activa entre 1000 para pasarlo a kilovatios. Y esto lo vamos a redondear a 2 decimales, por ejemplo. Round, ahí. Veis que se ilumina un poquito el paréntesis. Potencia activa entre 1000 y la redondeo a 2. Perfecto. Y ahora el que me queda es el de la batería. ¿Cuál va a ser? Pues vector, ahí está. Y round, batería, que yo la quiero en porcentaje. Entonces, la batería en julio es esto. 4 megajulios realmente. Esto significa 4 megajulios. Si yo tengo 4 megajulios, yo quiero que me diga un 100%. Ahora, si yo tengo 2 megajulios, un 50%. Esto es extremadamente fácil. ¿Cómo se hace? Pues divido mi batería entre la batería total. Y ya está. Ahora, yo quiero eso, pero por 100. Para que me lo dé, en vez de decirme, tienes la batería a 0,5. Yo no quiero eso, yo quiero que me diga, tienes la batería al 50. Pues así. Y como antes, lo redondeo a 2 decimales. Ya puedo, de hecho, ejecutar todo esto. Comprobamos que está todo ok. Y me vengo a la siguiente sección. Esta siguiente sección es como la importante, digamos. Batería. ¿Qué batería tengo yo? Pues yo la batería que tengo es la batería que tuviese al principio, con la que yo empecé,
Primera vuelta, batería. Igual que batería en julio, es decir, a tope. 4 millones de julio, perfecto. Pues 4 millones de esto para la primera vuelta. Pero estoy diciendo, la batería es ella misma menos lo que me haya gastado. Entonces, para la siguiente vuelta ya va a ser un poquito menos. Y va a ser ella misma menos tal. Y así, cada vez voy actualizándola a sí misma. Y esto va a ser menos la potencia eléctrica que yo haya utilizado por el delta de tiempo. ¿Por qué? Porque la potencia, o sea, la batería, lo voy a escribir así, queda un poco raro, pero la batería es la potencia por el tiempo que se haya estado utilizando. ¿Por qué le pongo el dt? Porque yo decía cada centésima, cada 0,01 segundo. Vale, pues si yo estoy utilizando los 350 kilovatios durante 0,01 segundo, eso implica X julio. Pues eso se lo resto a la batería. Y ya tendría la nueva batería. ¿Cuál es la nueva velocidad? Pues la velocidad que tuviese al principio, más, porque esto va para arriba, la aceleración que ya haya conseguido por el delta de tiempo. Yo sé que tengo una aceleración de 17 metros por segundo al cuadrado. Eso lo que significa es que cada segundo yo aumento mi velocidad en 17 metros por segundo. Pero claro, yo no llevo un segundo con esa aceleración, yo llevo 0,01. Si lo queréis afinar mucho, en vez de 0,01 ponéis 0,000001 si queréis, pero vamos, el resultado va a ser bastante parecido. Y ahora, ¿qué posición tengo? Pues la posición que yo tuviese al principio, más, ojo, al principio de el bucle que es esto. Que todo esto, que está dentro del while, todo esto se va a ejecutar hasta que la posición sea 2200 o más. ¿Por qué puede pasar eso? Porque a lo mejor yo me quedo en la posición 2199,98 y si yo le meto 0,01 segundo más ya se me va a 2200,7. Ya me he pasado, vale, pues ahí se corta. Entonces, posición es menor, posición es la posición inicial que yo tuviese más la velocidad por el delta de tiempo. Porque si yo voy a 150, bueno, voy a 50 metros por segundo, significa que en cada segundo recorro los 50 metros. Pues voy a multiplicar la velocidad por el tiempo y me va a salir cuánto he avanzado. ¿La velocidad qué es? La posición entre el tiempo. Si tú vas a 50 metros por segundo, significa que has recorrido 50 metros en un segundo. Es lo de jugar constantemente con estas cosas, con la fórmula. Esta es la de la batería. Pues la velocidad es la posición por el tiempo. Si yo me quiero quedar con la posición, pues es velocidad. Posición entre el tiempo. Si yo me quiero quedar con la posición, pues paso el tiempo para acá multiplicando y ya está, ¿vale? Súper sencillo, matemática o física básica. ¿Y el tiempo qué es? Pues el tiempo más el delta de tiempo, ya está, esto es lo más sencillo de todo. Yo empiezo en el 0. Cuando haya pasado 0,01 segundo, ¿qué tiempo es? Pues 0,01 segundo. Ahora, tiempo es 0,01, se vuelve a ejecutar todo el bucle. Cuando yo llegue aquí, va a ser el mismo, es decir, 0,01 más 0,01. Ya para la siguiente es 0,02. Otra vez el bucle. Y esto se va a ejecutar un montón de veces, como podéis imaginar. ¿Va a tardar mucho para ejecutarse y no sé qué? Bueno, dt no está definida como un esto, entonces me vengo para acá, ahí está. Esto no lo ejecuté. Es un error por eso, no porque haya tardado mucho, ¿eh? Yo ejecuto, eso es lo que tarda. Yo no sé ni cuántas vueltas ha dado el bucle ni nada de nada, pero para que veáis lo rápido que ha sido. Y todo esto con R base, que es el lenguaje de programación que estamos usando. Si utilizáis cualquier otro, un Python o alguno de estos, seguramente, yo de Python no manejo mucho, pero seguramente tengáis que instalar otras librerías o depende de otras dependencias, estas cosas. En este caso es tal cual, no hace falta ni que instalemos nada ni nada. Cuando hagamos un gráfico sí, porque vamos a hacer interactivo así guay para que lo entendáis, pero bueno. Ahora, con todo esto, yo me lo voy a guardar en un caso inicio. ¿Qué es caso inicio? Un data frame, que es un formato de tabla que le encanta a R. Cada columna tiene que tener el mismo tipo. Es decir, si una columna son todo números, pues todo números. Si son texto, pues un texto. Tú puedes tener una columna que sea el nombre de la persona. Pues tienes Abel, Antonio, Carlos, lo que tú quieras. Pero toda la columna son texto. Si todos son Abel, Carlos y Antonio y de repente hay un 7, pues ese 7 se va a interpretar como texto, porque todos tienen que ser iguales. Así como funciona esto. Vale, pues es un data frame, que es una tabla. Le vamos a meter varias columnas. La primera, caso, que se va a llamar inicio. Ya vais a entender por qué. Es decir, una columna que todo el rato va a ser inicio. Distancia,
va a ser el distancia vector, que son los que tenemos aquí. Perdón, aquí. Tenemos el del tiempo en segundo, lo vamos a llamar así, que va a ser tiempo vector. Voy a abrir hueco, que ahí está. Y luego vamos a tener velocidad en kilómetros hora, que va a ser velocidad vector, que ya lo transformamos en kilómetros por hora, por eso no hay que hacerle nada. De hecho, como veis, todo está en el formato que yo quiero. Vamos a meterle la potencia en kilovatios, que ya la pasé, por tanto es potencia vector tal cual. Y le vamos a meter batería en porcentaje, PCT. Y esto es batería vector, que yo ya lo pasé. Entonces, tal cual. Yo hago así, y si hago un view de esto, view de caso inicio, ya tengo aquí toda la tabla de cómo funciona esto. Pensad que cada línea se ha añadido en cada vuelta que le ha dado el bucle, ¿eh? Tenemos 3000. O sea, ha dado 3000 vueltas el bucle ese y ni nos hemos enterado que es inmediato. Como veis, la batería se queda ahí un menos 0,01, que es un poquito raro. Pero bueno, si queréis evitar esto, por ejemplo, la batería nunca puede ser 0. Pues en batería, aquí, le puedes poner el máximo entre el resultado que dé esto y 0. Porque si te da menos 0,01, yo digo, no, me das 0. Lo pones así y ya está. Es una función, la función máximo te va a dar el máximo entre lo que esté antes de la coma y lo que está a la derecha. Si esto te da un número negativo, pues te da 0 y ya está, ¿vale? Y ejecuto otra vez el bucle sin ningún problema. De hecho, hacemos un source para que se ejecute todo, aunque no se haya ni visto. Pero está. Y ahora en batería en porcentaje, como veis, cuando llega al teórico menos 0,01 se queda en 0 y ya está. Potencia en kilovatios era la total, 350. Pero ha pasado de 700, que era combinando las dos, a de repente, cuando me quedo sin batería, mira, aquí está el momento justo, aquí. Está en 700, pero cuando me quedo sin batería, pues ya pasa a 350. Es la simulación tan tonta y básica que hemos hecho. Ahora, todo esto es para el caso inicial. Vamos a ver qué pasa si yo quiero gastarlo al final. Pues mira, lo que voy a hacer es todo esto, hasta aquí, me lo voy a duplicar. En el Mac es Option Command hacia abajo, Control Alt hacia abajo en Windows, y ya me lo duplico entero para abajo. Y va a ser potencia final, por ejemplo. Todo esto se hace exactamente igual, todo exactamente igual, pero ¿qué es lo que cambia? ¿Cómo utilizo yo la potencia? Yo decía, si la batería está cargada, me da todo, y si no, pues nada. Ahora, yo lo que voy a decir, si la batería es más que 0, porque si no tengo batería, ya no la puedo usar, es decir, yo lo voy a utilizar, por ejemplo, a partir del metro 600, para asegurarme de que no voy a llegar al final todavía con batería, que eso está claro que va a ser una castaña. Entonces digo, pues si la batería es mayor que 0 y la posición es mayor que 600, por ejemplo, entonces potencia eléctrica, y si no, 0. Y ahora ya, potencia activa, que va a ser la potencia eléctrica, que es la que acabo de calcular, más esta. Con esto ya tengo la potencia activa, con la potencia activa tengo la fuerza motriz, y ya todo se autocalcula. Esto es una castaña duplicar así el código. Lo ideal es meter aquí otro condicional y decir, si estoy en este caso, tengo que cumplir esta condición. Si estoy en este otro caso, de que la utiliza al final, tengo que cumplir esta otra condición, y así, ¿vale? Pero bueno, en este caso, para simplificar, lo diríamos así. Ahora, lo único que tengo que cambiar es, en vez de caso inicio, caso final. Porque una vez que termina el caso inicio, yo digo, vale, vamos con el caso final, que uso la potencia al final. Velocidad vuelve a los 150 km por hora, la posición a 0, el tiempo a 0, la batería a tope de carga, los vectores se borran enteros y ya ejecuto otra vez el bucle. Y cuando termino el bucle, lo guardo aquí. Pues ya está. Si hago así, ya lo tendría. Yo hago view, caso final. Pero lo tengo aquí. Caso inicio. Bueno, claro, es que hemos puesto. Esto tiene que ser caso final. Vuelvo a ejecutarlo. Ahí está. Caso final. Y como veis, ahora tiene todo el mismo formato, pero yo podría pegar unos debajo de otros. No es estrictamente necesario en nuestro caso, pero si vais a utilizar un ggplot, por ejemplo, que es la librería que se suele utilizar siempre para estas cosas de R, si lo vais a necesitar así. Pues decir, con un color me pintas en función del caso. Entonces, si lee caso final, te pinta la línea de un color para cada distancia y demás. Si lee caso inicio, te la pinta de otro y tal. Es como se suele trabajar, pero en este caso, como estamos simplificando tanto, no es estrictamente necesario. Pero bueno, ya tendríamos el caso final. ¿Y ahora qué nos falta? Pues otra vez me lo duplico entero el código. Me río porque es
una barbaridad duplicarte tanto código, pero bueno, no pasa nada. Y vamos a poner potencia repartida. Que por cierto, si os generáis bien las secciones, que se hace con Command Shift R o Control Shift R en Windows, os van a salir aquí todas las secciones. Y si os queréis quitar alguna, no la elimináis, sino que la comprimís aquí, ¿vale? Pero bueno, todo se vuelve a inicializar a cero, se borran los vectores, tal. Ahora, ¿qué pasa con la potencia eléctrica? Evidentemente yo voy a necesitar que tenga batería, pero lo que vamos a hacer es que voy a utilizar, yo sé que el máximo de potencia son 350, para eso es el 100%. Pues yo voy a utilizar tanta potencia como batería me quede. Es decir, si yo tengo el 100% de la batería, voy a utilizar los 350 kilovatios. Pero si me queda la mitad de la batería, voy a utilizar la mitad de la potencia. ¿En qué se traduce esto? Que al principio voy a los 350 kilovatios, pero poco a poco cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Hasta que ya me fundo la batería. Pero claro, me la voy a fundir muy progresivamente. Porque cuanta menos batería tengo, menos potencia uso. Y cuanto menos potencia uso, menos batería gasto. Si lo queréis hacer de otra manera, podéis hacer de otra manera, solo por jugar un poco. Es decir, si vosotros queréis decir, bueno, voy a utilizar solamente 100 kilovatios o lo que sea, pues lo podéis hacer, ¿vale? Es decir, mira, yo calculo que va a estar por aquí, pues lo hacéis así y no pasa nada, ¿vale? Pero bueno, en caso, así lo vamos a hacer en potencia eléctrica en vatios, correcto, multiplicado por el porcentaje de batería que me queda. ¿Cuál es la batería que me queda? Pues batería entre batería julio, que era los 4 millones de julios, los 4 megajulios, vamos. Entonces, si yo divido mi batería entre esta, me va a decir, pues, tienes una batería de 0,9, vale, pues voy a utilizar el 0,9 de mi potencia eléctrica. ¿Te queda de batería muy poquito, un 0,1? Pues un 0,1 de mi potencia voy a utilizar. Y ya está, ¿vale? Y con esto, otra vez, ya veis, las 3000 líneas otra vez se han recorrido tal cual, y ahora lo llamo, en vez de caso final, pues caso repartido. Y caso repartido. Si no os fiáis y tal, si le dais el control y le borráis, aquí podéis borrar todas las variables, le dais a source y veis que los 9000, un poco más de 9000 bucles que se han ejecutado, ya veis, instantáneo total. Y ya tengo todo lo que yo necesito. Ahora, lo que voy a hacer es, bueno, vamos a generar esto de resultado. Resultado, sí, en singular. Lo que yo voy a necesitar es ir comparando punto a punto. Yo sé, porque he visto que la Fórmula 1 lo hacen así, que lo mejor es utilizarla al principio. Entonces lo que voy a hacer es comparar tanto el del final como el repartido con el inicio, que es el que se usa. Pero claro, yo tengo un problema, y es que, mira, vamos a abrir estos dos, por ejemplo. Yo aquí tengo la distancia 0,00 y ahí paso a 0,42, mientras que en este caso, bueno, en este caso es exactamente igual, pero 2,96, mira, por ejemplo, aquí. En la 8 yo paso de 2,54 a 2,94, mientras que en este paso de 2,52 a 2,96. Entonces yo no puedo comparar la distancia 2,9 de uno y otro, porque uno tiene 2,94 o 2,92 y otro 2,96. Para eso lo que se hace es como una interpolación, no os asustéis, es súper sencillo, que la vamos a meter nosotros dentro de una función. De hecho, no me voy a enrollar mucho y vamos a ir directamente al caso práctico, cómo se iría, para que sea más sencillo. Tiempo inicio en. Lo que vamos a hacer es una función, la defino así, con lo de definir variables y tal, pero función. Y esto va a depender de la distancia, ¿vale? Y ahora yo le digo, ahí, le digo approx, que es lo que se utiliza para la interpolación automática y tal, de caso inicio, distancia, caso inicio, ahí está. Que lo he escrito mal, distancia tal cual, aquí, veis que se llama distancia, puede ser distancia en metro, pero bueno, la hemos dejado como distancia y ya está. Esto, caso inicio, tiempo en segundos. Es que claro, lo ideal es, si pones tiempo en segundo, poner aquí también en metros, pero bueno, por no tocar el código, lo vamos a dejar así, pero que sepáis que si lo hacéis vosotros, que sería mejor así. Y ahora lo que le decimos es el xout, que va a ser la distancia. Entonces, tú imagínate, él necesita una distancia, la que sea. Pues yo le voy a decir, pues mira, por ejemplo, la distancia va a ser 2,9. Pues si tú ejecutas esto, te va a devolver una X y una Y. Una X y una Y. Pues yo me voy a quedar en este caso con la Y, que es como
como lo que sobra, digamos, o algo así, y me quedo con la Y. O sea, la Y, la Y. Ahora, con esto ya puedo ir comparando todos los casos. Yo digo, caso inicio, la diferencia... Uy, caso inicio, le voy a meter una columna más, que se hace con esto del símbolo del dólar. Diferencia tiempo en segundos, siempre es 0. Pues lo que voy a hacer es compararlo ya con ella misma. Ya está, lo voy a dejar en 0 y ya está. Como si lo queréis poner un NA o tal. Caso final, caso final, diferencia tiempo en segundos. ¿Qué va a ser? Pues el caso final, tiempo en segundos, menos tiempo inicio en, que es la fórmula, perdón, la función que yo me he creado aquí. Y aquí le digo caso final, distancia. Entonces, ahora como yo no tenía exactamente, porque claro, lo ideal es decir, mira, en el punto 927, ¿cuánto ha tardado en llegar a ese punto el caso inicio y el caso fin? Y en el 298, en el 299 y así progresivamente. Pero claro, como yo no tengo esos puntos, yo tengo un poquito más, un poquito menos, tengo que hacer la interpolación. Entonces, yo lo que quiero es comparar punto a punto cuánto ha tardado en llegar ahí cada caso. Entonces necesito utilizar esto, que lo he metido dentro de una función para que sea más sencillo. Esto, o sea, dentro, si es la primera vez que programáis con R, es avanzado. Si estáis acostumbrados, es relativamente sencillo, ¿no? Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el caso así, repartido. Caso repartido, caso repartido, caso repartido. Hago así. Vamos allá. Esto está. Caso final, distancia. Vale, sería que creo que no había ejecutado la función, por eso me había salido el error. Y ahora ya con esto tengo todo lo que necesito. Y aquí ya no me quiero enrollar mucho más porque si no iba a ser un lío que no veas. Entonces lo que voy a hacer para ver el resultado, o sea, si tú te vienes aquí, caso final, tú tienes aquí la diferencia en tiempo. Si es positiva es que ha sido peor. Si es negativa es que es mejor. Lo que estás viendo es que cada vez es mayor. Es decir, que para llegar al punto del circuito 399,90, es decir, en recorrer estos 400 metros, este caso ha tardado 1,1762 segundos más. Eso es lo que yo quiero comparar. Y ahora lo que voy a hacer es un gráfico interactivo con Plotly, que no me voy a enrollar con esto, lo voy a hacer súper sencillo, lo voy a copiar y pegar directamente. De hecho, lo primero que hago es, bueno, la librería la cargo, es una librería para esto, y copio y pego todo esto porque si no es un lío. Es para la potencia, para la velocidad, potencia, batería, velocidad y diferencia en tiempo. Me defino unos colores para cada uno de los casos y ya está, ¿vale? Pero si hago esto a mano, es un lío. Entonces, básicamente, Plotly es una librería que hace gráficos interactivos. Lo que hago es generar un gráfico de la potencia, añadiendo líneas y líneas y líneas, y lo único que le voy diciendo es la distancia para el de la potencia, pues el eje horizontal es la distancia, el eje vertical es la potencia. Me añades una línea para el caso inicio, otra para el caso final y otra para el caso repartido. Y ahora dentro de esto me voy a generar un layout, que es para ponerle un título y ya está. Hago lo mismo con la batería, la añado para el caso inicio, final, repartido. El eje X siempre es la distancia, desde el 0 hasta los 2200 metros. Y esto batería, batería, batería. Es decir, primero de caso inicio, el X es esta columna y la Y pues va a ser la batería o la potencia o la diferencia en tiempo, lo que sea, ¿vale? Y ahora con esto, más que hay por ahí alguna tilde, por eso me pide esto. Ya, luego, cuando ha terminado todo, yo esto lo meto dentro de un layout que es el de la velocidad. Este en el del tiempo, y así, ¿vale? Y luego me genero un panel, que le digo, esto es un subplot, se le dice, un plot es un gráfico, como un... No tiene por qué ser un gráfico, puede ser un panel, pero bueno. Dentro del panel voy a tener el de las potencias, el de la batería, el de la velocidad, el del tiempo, porque yo quiero que haya 4 filas que compartan el eje X y tal, así como se programan gráficos también. Entonces, borro esto por aquí, lo ejecuto todo desde el principio, y ahora si yo ejecuto el panel, hago un zoom, bueno, aquí distancia, bueno, claro, porque la distancia la tengo puesta en metros. Si haces un control F, pulsas encima control F y pones distancia en metros, me lo cambias por distancia. Le dices que todos y ya te ha cambiado todos. Hacemos otra vez el source, me vengo a panel, lo ejecuto y ahora ya sí tengo mi panel.
parece que os habéis perdido una parte importante por lo del gráfico, pero esto, porque yo lo quería hacer con estas librerías. Si lo queréis hacer con otra, pues con otra. Esto no tiene más importancia. Aquí está el panel. Esto es lo que nosotros queríamos desde un principio. De hecho, puedes desactivarlo si solo quieres comparar dos o lo que sea. Potencia en kilovatios. Yo voy a ver solo la del inicio. Bueno, se me desactiva solo de aquí porque habría que configurarlo más. Pero bueno, yo quiero el inicio, que es la azul. ¿Por qué va a pasar? Que está en 700 al principio y llega un momento en el que me quedo sin batería y se me cae la potencia a cero y tiro. ¿Por qué se me cae a cero? Porque mira, como siempre estoy utilizando los 350 kilovatios, va cayendo la batería hasta que llega a cero. Cuando llega a cero ya no hay potencia que valga. Perfecto. Ahora, mientras yo tenía batería hasta que se me ha acabado... Perdón, mientras yo utilizaba la potencia hasta que se me ha acabado la batería, he ido aumentando la velocidad como esta línea. Entonces, yo lo que sé es que en este punto, por ejemplo, yo iba a 300 km por hora, más o menos. 295 por ahí. Entonces, cada vez iba más rápido, hasta que me he quedado sin batería. Cuando me quedo sin batería, pierdo velocidad, que esto se ve en la Fórmula 1 actual. Y eso pasa porque las fuerzas que me empujan hacia atrás son mayores que las que me empujan hacia adelante. Véase el drag sobre todo. Esa resistencia al avance, porque yo estaba con una resistencia al avance brutal porque iba muy rápido. Recordad que aumenta con la velocidad al cuadrado. ¿Cómo era yo capaz de llegar a esa velocidad soportando esa resistencia aerodinámica? Porque tenía los 700 kilovatios, pero si me quedo sin la mitad, ya no puedo. Y se me empieza a caer la velocidad. Y voy pasando de el pico de 300 a poco cada vez menos hasta que se estabiliza. Porque llega un punto que, como al caer la velocidad también cae el drag, llega un punto en el que llega a la velocidad exacta que me permite la potencia térmica solamente resistirla. Más no, entonces me quedo ahí. Y en la diferencia de tiempo, que no sabe muy bien, pero bueno, sería 0 siempre. Ahora, ¿qué pasa si yo la utilizo al final? Pues que aquí 0 de potencia, por tanto la batería se mantiene al 100, por tanto la velocidad es mucho más baja que en el caso azul. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que voy a tardar más en llegar a los 500 metros y a los 1000. Pero claro, llega un punto, aquí por ejemplo, en el que tengo batería en el rojo, es decir, en el caso final, estoy usando potencia, pero claro, es que todo lo que esté del 0 para arriba es tiempo que he perdido. He perdido tanto tiempo aquí, que sí, ahora voy recortando tiempo, por eso la línea va hacia abajo. Es decir, en llegar a los 1000 metros he tardado 2,2 segundos más, pero en llegar a los 1500 he tardado 1,16 más. Esto sí era más rentable, ojo. Pero claro, luego si sigo avanzando cada vez es menos la diferencia y aunque haya empezado la recta a 150 km por hora y haya entregado la potencia a los 600 metros, no me ha salido rentable. Porque he terminado peor. Sabiendo que luego hay que meterle lo de que puedo utilizar la potencia térmica para recargar la batería y todas estas historias que es en la realidad. Esto es la simulación más simple que hay. ¿Qué pasa en el otro caso? En el repartido, el verde. Pues que poco a poco, yo siempre voy utilizando potencia eléctrica. Por eso nunca bajo de los 350 kilovatios, que es esto que tengo por aquí. O sea, pensad que esto va de 350 a 700. Cada vez voy usando menos potencia eléctrica, pero veis que aquí tengo en uso más potencia que en el caso rojo y menos que en el azul. Llega un punto aquí, por ejemplo, que tengo más que en los dos, porque este la empezó a usar en los 600 metros, pero le terminó fundiendo. Vale, pues yo sigo teniendo un poquito. Entonces es como un punto intermedio. ¿En qué queda ese punto intermedio? Pues que aquí, bueno, prácticamente todo el tiempo ha sido mejor hasta el final. ¿Cuál es lo mejor? El inicio. Lo siguiente mejor, el repartido. Lo siguiente mejor, el final, que ese ha sido lo más desastroso. Parece que aquí recuperaba mucho tiempo de golpe, pero claro, ya había perdido tanto que no es sostenible. Una simulación extremadamente sencilla con el caso más básico que hay. Ahora imaginaos meterle lo de recargar una cosa con la otra. No solo utilizarlo en una recta, sino en toda la recta del circuito. Más las curvas, que en algunas te interesa recargar, en otras cargar. Así sería una simulación completa infinitamente más compleja. Pero si habéis entendido estas bases y tenéis tiempo, podéis echar tiempo a esto, podéis hacer vuestras simulaciones, ¿vale? Así que espero que os haya resultado interesante este vídeo. Tenéis dos academias, las dos son mías si queréis aprender más de esto. Tenéis Level Up Academy si queréis aprender más de automovilismo, de Fórmula 1, de batería, estas cosas, que de hecho es el próximo curso que vamos a hacer, porque hicimos uno de la reglamentación del 26, pero han cambiado tantas cosas de las baterías que creo que es mejor hacer un curso exclusivo de las baterías de los motores eléctricos, de las unidades de potencia global, así que ese va a ser el siguiente curso que hagamos. Y si queréis profundizar más en R, tenéis de 0 a R.
Son las dos mías, entonces hay algunos cursos incluso que es compartido, de estrategias de carrera y todo esto para hacerlas con R desde cero, o sea que es súper interesante. Yo sí que sé que si sois ingenieros, os recomiendo encarecidamente que aprendáis a programar, ya fuera de que si vais a apuntaros a la academia o no, aprendáis lo que sea, el lenguaje que sea y practiquéis con lo que sea, porque sí que es una herramienta fundamental. Y lo que os decía, ya de 0 a R va a cumplir un añito de que está, o sea que esa promoción inicial del 50% del precio se va a terminar ahora en agosto del 26, pero seguís manteniendo que si estáis en Level Up Academy se hace un 50%. Por tanto, ahora mismo el precio es de un 25%, la de 0 a R. Daos prisa antes de agosto, antes de que suba el precio, pero ahora es el momento ideal porque tenéis un 50% por un lado, se reduce al 50% y otro 50% por otro ya se te reduce al 25% del precio inicial, ¿vale? Es lo que quería decir. Así que, de verdad, si queréis apuntar a mis academias, a las dos, pues estupendamente. Si estáis en una, pues quizás os interese también esto por la otra. Si tenéis algún problema de, oye, yo lo quiero hacer, pero no sé cómo y tal y cual, me preguntáis que no hay ningún problema. Y ya dejando de lado si os vais a apuntar a mis academias o a cualquier otra, de verdad, aprender estas cosas que os va a ser tremendamente útil. Si os gusta el mundo de R, es infinita las posibilidades que hay, y si os gusta el mundo del automovilismo, pues apuntaos a alguna, o aprended de alguna manera, mejor dicho, esta es la programación, que os va a salvar de mucho, os va a dar unas herramientas fundamentales para que destaquéis, y todos los proyectos que se os ocurran vais a descubrir que se pueden hacer, así que os animo a ello. No me enrollo más, que suficientemente largo ha quedado este vídeo, espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado. Dejadme en comentarios todas las dudas, todas las sugerencias que tengáis, podemos hacer infinidad de contenido más de este estilo, uniendo los dos mundos, así que como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, por haberme aguantado tanto tiempo, y nos vemos muy pronto.